No sé si alguna vez has sentido que el mundo se congela en un segundo. No estoy hablando de una pelea, ni de una discusión fuerte. Hablo de ese instante donde algo tan simple como una mirada te desmonta por dentro. Fue un viernes por la noche. Había llegado tarde del curro, y como Laura, mi mujer, me había dicho que llegaría aún más tarde, decidí pedirme una pizza. Nada raro. Había llovido todo el día en Madrid, el taller estaba hasta arriba de trabajo, y yo solo quería cenar algo rápido, ducharme y tirarme en el sofá. Cuando abrí la puerta, me encontré con un chaval de unos 28 o 30 años, con barba de 3 días, gorra mal puesta y un uniforme de dominos algo sucio. Nada destacable, hasta que alargó la caja y soltó. ¿Laura sigue viviendo aquí? Así, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé quieto, con la pizza en la mano y el cerebro tardando unos segundos en procesar lo que acababa de oír. ¿Cómo dices? Pregunté, sin soltar la caja. El tío se quedó a cuadros. Supongo que no esperaba que yo fuera quien abriera la puerta. Perdón, tío. Pensé que, da igual, olvídalo. Intentó irse rápido. Pero ya era tarde. Lo miré bien. Esa incomodidad. Ese tartamudeo. Esa maldita sonrisa nerviosa. Algo no encajaba. Y no es que se le cayera un secretito de casualidad. No. Es que, por su reacción, supe al instante que no solo conocía a Laura, sino que la había conocido. Ahí empezó todo. No con un mensaje, ni una llamada extraña. Sino con una pizza. Y te juro por lo más sagrado que ese sabor a pepperoni me quedó clavado como una espina en la garganta durante días. Cerré la puerta sin probar la pizza, la dejé en la encimera como si fuera un objeto contaminado y me senté en una de las sillas del comedor sin saber exactamente qué hacer con lo que acababa de pasar. No tenía pruebas de nada, pero esa pregunta, esa forma de decir Laura sigue viviendo aquí, no era una casualidad ni un error de dirección. Era personal. Y la cara del repartidor lo confirmaba. Podría haberlo dejado pasar, podría haberme reído del momento, contarle a Laura entre risas que el repartidor parecía conocerla y hacerme el gracioso, pero no, algo en mi interior se encendió y me dije que no, que esta vez no iba a mirar para otro lado. Lo primero que hice fue volver al portal, bajé por las escaleras como un loco y salí a la calle justo cuando la moto del repartidor se alejaba por la esquina. Demasiado tarde. No llevaba matrícula visible, y no alcanzaba a ver la dirección exacta del local desde donde había salido. Volví a subir, apreté los dientes y me forcé a pensar con calma. Si preguntaba directamente a Laura, lo negaría todo o lo minimizaría. Tenía que ser más sutil. Esperar, observar, cruzar datos. No era celoso, pero tampoco era idiota. Esa noche llegó a las 11, con olor a perfume fresco y el pelo aún húmedo, como si se hubiera duchado en algún sitio que no era nuestra casa. Traía una bolsa de papel con una botella de vino y un postre, como para suavizar el terreno. No lo mencioné. Me tragué la incomodidad y actué normal. Cenamos sin hablar mucho, ella más animada de lo habitual, yo fingiendo que no tenía un nudo en el estómago. Durante el fin de semana no volvió a salir sola, como si supiera que algo en el ambiente había cambiado. Pero yo ya estaba en otra cosa. El lunes por la mañana, mientras ella se arreglaba para irse al trabajo, la observé con atención. Todo estaba perfectamente medido, el maquillaje justo, el peinado demasiado elaborado para una jornada de oficina cualquiera, y esa lencería que nunca usaba si no era una ocasión especial. No dije nada. Solo asentí con la cabeza cuando se despidió con un beso rápido y salió por la puerta. Luego me fui al taller como siempre, pero volví antes del mediodía con la excusa de una cita médica. Ella no estaba. Su coche tampoco. Revisé los horarios de su trabajo y, según me había dicho, ese lunes tenía jornada partida,
entraba por la mañana y salía a las 2, para volver a las 5. Pero su bolso no estaba, ni su portátil. Nada. Me senté en el sofá, saqué mi portátil y comencé a buscar. Localicé el número del Domino's más cercano y llamé. Pregunté por el chico que me había llevado la pizza, les dije que había un error en la entrega y necesitaba saber quién fue. Me dijeron que esa noche había sido Javier, uno de los nuevos, y que si tenía alguna queja podía pasarme por el local. Perfecto. A las 5 de la tarde me presenté allí con la cara más neutra que pude. Pedí hablar con Javier. El encargado me lo señaló con el mentón desde el fondo. Estaba en la cocina, organizando pedidos. Me acerqué con calma. Oye, ¿te acuerdas de mí? Le pregunté sin levantar la voz. Javier me miró, pálido. Sí, la pizza de pepperoni, ¿no? Exacto. Tengo una pregunta, sin líos, sin dramas. ¿Tú conoces a mi mujer? Mira, tío, no quiero problemas. No hay problemas si me dices la verdad. ¿La conoces? Javier bajó la mirada, se rascó la nuca y suspiró. Sí, pero no sabía que vivía contigo. Nunca me dijo que estaba casada. ¿Desde cuándo? Desde hace unos 3 meses. La conocí una noche que fui a un bar con unos colegas. Ella estaba sola. Empezamos a hablar. Quedamos varias veces. Yo pensaba que estaba separada o algo. ¿Y seguís viéndos? No desde hace unas semanas. Me dejó de responder los mensajes. La última vez que la vi fue hace un mes, creo. En un hotel. Lo dijo tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Me quedé mirándolo como si no entendiera las palabras, como si fueran un idioma extraño. Luego asentí y salí sin decir nada más. No tenía sentido montar un escándalo allí. Me bastaba con eso. Esa noche, cuando Laura llegó, me ofreció una copa de vino. Acepté. Nos sentamos en el sofá. Vi cómo hablaba de su día, de lo mal que estaba su jefe, de una compañera que se había ido de baja. Todo en orden. Todo perfectamente ensayado. Yo asentía, pero no escuchaba. Solo pensaba en Javier, en el hotel, en los últimos 3 meses. Fingí que estaba cansado y me fui a dormir antes que ella. Me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo. Por dentro ya no era solo rabia. Era otra cosa. Una mezcla entre decepción y asco, entre querer gritar y no poder moverse. Me costó horas dormirme. Al día siguiente empecé a planear lo que vendría. No era suficiente saberlo. Tenía que hacer algo. Y tenía que hacerlo bien. El viernes por la noche, 3 días después de haber hablado con Javier, llegué a casa antes que Laura. Me tomé el tiempo de recoger el salón, dejé las luces tenues y preparé 2 copas. No porque quisiera celebrar nada, sino porque sabía que ella reaccionaba mejor cuando creía que todo estaba en calma. A las 8:30 escuché las llaves girar en la puerta, y un segundo después entró como siempre, con el bolso en una mano y el móvil en la otra. Me sonrió sin verme de verdad, dejó las cosas en el perchero y se quitó los tacones con un suspiro. Le ofrecí una copa sin decir nada. Se sentó en el sofá frente a mí, me preguntó si había cenado algo. Le dije que no tenía hambre. Ella tampoco. Bebimos un sorbo. Silencio. Entonces la miré de frente. No como quien busca pelea, sino como quien tiene algo concreto que decir. ¿Quién es Javier? Lo solté así, sin levantar la voz, sin cambiar el tono, pero con los ojos clavados en los suyos. Tardó medio segundo en procesarlo, otro medio en reaccionar. Abrió la boca, luego la cerró. No estaba preparada para ese nombre. ¿Javier? ¿Qué Javier? El del Domino's. El que me llevó la pizza el otro día.
El que te conoce desde hace 3 meses. El que estuvo contigo en un hotel hace unas semanas. Laura no respondió. Sus labios se tensaron. Tragó saliva. Su primer movimiento fue girar la cabeza como si así pudiera escapar de la situación. Después volvió a mirarme, intentando buscar alguna grieta en mi expresión. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si no me cuentas la verdad ahora mismo, se acaba todo esta noche. Se incorporó un poco en el sofá. Ya no parecía sorprendida. Parecía más bien atrapada. No intentó negar lo del hotel, ni lo del chico. Se limitó a respirar hondo y a cruzar los brazos. ¿Qué más quieres saber? Quiero saber todo. Desde el principio. No hay tanto que contar. Haz el intento. Ella se levantó, caminó hasta la cocina, volvió con más vino. No me sirvió a mí. Se sirvió ella. Bebió un trago largo y se apoyó en la encimera. Lo conocí en un bar. No estaba buscando nada, simplemente se dio. Me escuchó, me hizo sentir bien. Al principio pensé que no iba a pasar nada, solo era conversación. Pero luego quedamos otra vez, y otra, y otra. Pasó lo que tenía que pasar. Después lo dejé. ¿Lo dejaste porque sentiste culpa o porque ya no te interesaba? Lo dejé porque era un crío y no tenía sentido seguir viéndolo. Porque me asusté. Porque sabía que no iba a poder sostenerlo. ¿Y si yo no me enteraba? No lo sé. ¿Y si él seguía llamándote? No lo ha hecho. Me levanté también. No podía seguir sentado escuchando cómo describía todo eso con tanta calma. La rabia que había estado conteniendo toda la semana empezó a hervirme dentro. No grité, pero las palabras salieron más duras. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué te faltaba conmigo? ¿En qué momento dejaste de verme como tu marido y empezaste a vivir otra vida? No me faltaba nada concreto. Simplemente, me cansé. Me cansé de la rutina, del taller, de los fines de semana iguales, de las cenas silenciosas. No fue por él, fue por mí. Ni siquiera estoy segura de haber estado enamorada de él. Solo quería algo distinto. ¿Y yo qué era para ti, entonces? ¿Un mueble? ¿Un testigo? ¿Un idiota? Eras mi marido. Lo sigues siendo. No planeé esto. Pasó. No me digas qué pasó. No tropezaste con su polla, Laura. Fuiste a buscarlo. Ella bajó la mirada. Por un segundo pensé que iba a llorar, pero no. Se quedó en silencio. Seca. Como si la emoción ya no le perteneciera. Volví al sofá y tomé mi copa. Bebí de un trago. ¿Te acostaste con él más de una vez? Sí. ¿Cuántas? 4. 5. No lo sé. No las conté. ¿En nuestra casa? No. ¿Segura? Sí, joder. Al menos eso. Me eché hacia atrás. Sentía el pecho comprimido, como si el aire costara el doble. No por celos, no por orgullo, sino porque todo lo que había construido con ella ahora tenía agujeros que no podía tapar. 10 años de relación. 7 de casados. Cientos de días compartidos. Y ella lo había tirado por una distracción que ni siquiera supo definir. ¿Querías que me enterara? No. Entonces, ¿por qué no borraste tu huella? ¿Por qué lo dejaste hablar cuando vino a mi puerta? Porque pensé que no lo haría. Porque no me imaginé que él lo soltaría así. ¿Y ahora qué? No lo sé. ¿Qué quieres tú? Quiero entender cómo alguien puede dormir cada noche al lado de una persona y, al mismo tiempo, vivir otra vida. Yo también quiero entenderlo. No tengo respuestas para todo. Pues búscalas.
Porque esto, Laura, esto no va a quedar así. Ella no respondió. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. Se acabó el vino de un solo trago y dejó la copa en el suelo. Nos quedamos en silencio largo rato, cada uno con sus pensamientos, con sus rabias, con sus culpas. Esa noche no durmió en nuestra cama. Ni en el sofá. Salió a medianoche con una mochila pequeña. No le pregunté a dónde iba. No me importaba. Lo que venía después iba a ser mío. Durante los días que siguieron a la confrontación, no hablé con Laura. No llamé, no envié mensajes y me limité a organizar mi vida de manera silenciosa pero calculada. Mi taller se convirtió en mi refugio y al mismo tiempo en el centro de un plan que ya había empezado a formarse en mi cabeza. Cada pieza de información que había recopilado sobre sus movimientos, sus encuentros, incluso lo que Javier me había contado, estaba organizada y catalogada. Sabía que no podía actuar por impulso, cualquier error podía arruinar todo y yo necesitaba que la venganza fuera completa y efectiva. No era cuestión de castigarla por crueldad, era cuestión de equilibrar la balanza que ella había roto sin pensar. Primero aseguré mi entorno. Cambié las contraseñas de todo lo que tuviera a mi nombre y que ella pudiera manipular. Cuentas bancarias, correo electrónico, seguridad del piso. Nada que pudiera relacionarla directamente conmigo quedaba al alcance de sus manos. Luego, con la ayuda de un amigo de confianza, me aseguré de que cualquier comunicación con Javier quedara registrada. Sabía que él todavía podía ser un eslabón débil y que cualquier prueba que consiguiera de sus encuentros reforzaría mi posición. No era paranoia, era estrategia. No me movería hasta tener evidencia tangible que confirmara lo que ya sabía. Una mañana, mientras Laura estaba en el trabajo, fui a buscar documentos en su oficina, con la excusa de algunas gestiones comunes. Aproveché para revisar ciertos registros y encontré correos y reservas que corroboraban fechas exactas, lugares y nombres. Cada confirmación aumentaba mi convicción de que la reacción que ella creía que podría controlar ya no tenía ninguna relevancia. No buscaba humillarla públicamente aún, pero necesitaba que todo quedara registrado para el momento en que decidiera actuar. No era venganza por rabia, era venganza planeada con precisión quirúrgica. La siguiente parte fue estratégica y psicológica. Empecé a enviar mensajes indirectos. No a ella, sino a personas de su círculo más cercano. Amigos, compañeros de trabajo, familiares que tenían relación con ella. Mensajes que no acusaban directamente, pero que insinuaban que algo estaba mal, que ciertas actitudes no eran inocentes. Observaba cómo reaccionaban, cómo la información que yo soltaba de manera controlada llegaba a sus oídos. Cada pequeña reacción era un indicador de que la presión crecía, que su mundo empezaba a tambalearse de la misma manera que el mío había temblado al descubrir la traición. Era un juego de paciencia y control. No era un ataque frontal, era una expansión lenta y constante de consecuencias que ella ya no podía manejar. El momento decisivo llegó un jueves. Laura volvió del trabajo con esa rutina impecable que tanto había usado para camuflar su vida doble. Pero esa tarde no había normalidad. Recibió un mensaje de un amigo que yo había contactado esa mañana y la expresión en su rostro cambió. Intentó actuar con naturalidad, pero los ojos no podían mentir. No dije nada. Solo la observé mientras su mundo comenzaba a desmoronarse frente a mí. La tensión era casi palpable, y cada gesto suyo confirmaba que la información había hecho efecto. Por fin entendió que sus actos no podían permanecer ocultos, que había un precio por jugar con la confianza y que yo no era la víctima pasiva que ella esperaba. No llamé a Javier, no confronté a sus amigos de manera directa. Dejé que las pequeñas piezas que había movido se encargaran de ello. Sabía que cuando la presión externa llegara a su punto máximo, la reacción sería más efectiva que cualquier palabra que pudiera decir. Cada mirada nerviosa de Laura,
cada excusa torpe, cada intento de disimular la verdad, era parte del proceso. Yo permanecía sereno, imperturbable, pero atento a cada movimiento, a cada detalle que confirmara que el equilibrio ahora estaba de mi lado. La satisfacción no estaba en la rabia, estaba en ver cómo la realidad que ella había creado se volvía contra ella misma. Una noche, decidí cerrar el círculo. Llamé a Javier y le pedí que viniera al taller, sin darle demasiadas explicaciones. Cuando llegó, no había hostilidad, ni reproches, solo claridad. Le mostré los registros de sus encuentros con Laura, le enseñé los mensajes que había recopilado y le expliqué de manera calmada lo que estaba ocurriendo. Javier entendió la situación de inmediato y accedió a colaborar, no por miedo, sino por conciencia. Con su testimonio, con la documentación y con las pruebas que ya había puesto en movimiento, la venganza dejaría de ser un plan abstracto y se convertiría en una consecuencia real e inevitable. La presión aumentaba, y yo estaba preparado para manejarla con control absoluto. Los días siguientes fueron meticulosos. Cada acción de Laura estaba ahora bajo un escrutinio cuidadoso. No es que quisiera invadir su vida, pero su comportamiento revelaba constantemente nuevas grietas que yo podía documentar. Llamadas sin sentido, mensajes eliminados, escapadas cortas. Todo quedaba registrado y todo sería útil en el momento correcto. No hubo un gran estallido, no hubo un grito ni un escándalo en la calle. Todo fue silencioso, pero devastadoramente efectivo. Ella empezaba a darse cuenta de que sus actos no eran invisibles y que yo había reconstruido la ecuación de manera que ya no tenía control sobre lo que venía. Cuando finalmente decidí que era el momento, dejé que el paquete de consecuencias cayera en manos de su entorno más cercano. Documentos, mensajes, correos. Todo organizado, todo claro. No hubo amenazas, no hubo dramas innecesarios. La exposición de la verdad se hizo de manera limpia, directa y, sobre todo, irreversible. Vi cómo la cara de Laura cambiaba al comprender que cada mentira, cada engaño, cada encuentro secreto estaba ahora frente a personas que podían juzgar y actuar en consecuencia. Fue el momento en que entendí que la venganza no necesita violencia ni insultos, la justicia puede ser silenciosa y metódica, pero su efecto es igual de devastador. Al terminar la operación, me senté en el taller y respiré hondo. No había satisfacción momentánea ni alegría inmadura, solo una sensación de control y cierre. Sabía que Laura había recibido el mensaje de manera clara, que la presión que ejercía había sido suficiente para que entendiera la magnitud de sus errores, y que cualquier intento de manipulación futura estaba ahora limitado. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que la balanza se había equilibrado, que yo había tomado las riendas de una situación que, hasta hace poco, parecía completamente fuera de control. Era un sábado por la tarde cuando finalmente decidí enfrentar a Laura cara a cara después de todo lo que había ocurrido. No había llamadas previas, ni advertencias, solo un mensaje corto que le pedía que viniera al taller a hablar. Sabía que llegaría nerviosa, tratando de medir cada paso, cada palabra, pero esta vez no había juego posible, el tablero ya estaba definido y yo iba a marcar las reglas. Cuando entró, sus ojos buscaron los míos de inmediato, con una mezcla de temor y expectativa, como si supiera que no habría escape para lo que venía. No dijo nada al principio, solo se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, y esperó a que yo comenzara. La respiración de ambos era lo suficientemente pesada como para llenar todo el taller, y podía sentir la tensión flotando en el aire sin necesidad de palabras. La miré fijo y le hablé, sin levantar la voz pero con un tono que no admitía réplica: tenemos que hablar. Todo. Ahora. Ella asintió levemente, como si esa sola frase le obligara a ceder, y se sentó en la única silla libre frente a mí. Yo no me senté, preferí mantenerme de pie, observándola, con cada gesto calculado y cada pausa controlada. Laura, quiero que me expliques, desde el principio, ¿por qué sentiste que necesitabas hacer lo que hiciste?
dije, con la voz firme, midiendo cada palabra. No me interesa que intentes suavizarlo, no quiero excusas. Necesito la verdad completa. Ella tragó saliva, miró al suelo y luego levantó la vista, encontrando mis ojos con un esfuerzo evidente. Sabía que no podía mentirme más, y tampoco quería intentar manipular la situación. No planeé que esto sucediera, empezó, su voz temblando ligeramente. No fue por él ni porque me faltara algo contigo. Simplemente, me sentía atrapada, aburrida de la rutina, de la misma vida día tras día. Me dejé llevar, y luego no supe cómo detenerlo. ¿Y creíste que no me daría cuenta? Interrumpí, sin levantar la voz, pero con la intensidad suficiente para que sus hombros se tensaran. ¿Pensaste que yo nunca conectaría los puntos? Cada llamada, cada salida, cada pequeña mentira que te inventaste para cubrirte. Todo estaba planeado para que yo no lo supiera, y sin embargo, lo descubrí. No porque fuera un detective profesional, sino porque estaba atento. Estaba viendo todo, aunque tú no lo supieras. Ella bajó la cabeza y susurró. No quería herirte. No querías herirme, repetí, dejando que la frase flotara entre nosotros. Eso es lo que me dices ahora, pero cada acción tuya me mostró lo contrario. Cada encuentro, cada mensaje, cada mentira me golpeó de una manera que todavía estoy procesando. No quiero escuchar que fue un error, Laura. No quiero palabras que no tengan peso. Quiero que entiendas que tus decisiones tienen consecuencias y que no se pueden deshacer con simples disculpas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y me miró directamente. Su voz era baja, pero firme. Lo sé. Entiendo que todo lo que hice arruinó tu confianza y nuestra relación. No espero que me perdones, ni siquiera que sigamos como antes. Solo quería que supieras que lo lamento. ¿Lamento? Pregunté, con calma, dejando que mis palabras penetraran. Laura, el lamento no devuelve lo que perdiste, no borra la traición ni las noches en las que me quedé preguntándome qué estaba pasando mientras tú hacías lo que querías. No hay lo siento suficiente para eso. No busco que me perdones porque tu perdón no cambia lo que pasó. Solo necesito claridad y que asumas la responsabilidad de lo que hiciste sin intentar justificarlo. Ella respiró hondo y asintió lentamente. Asumo la responsabilidad. Cometí errores y los pagaré de la manera que haga falta. No puedo esperar que me creas, ni que confíes en mí de nuevo, pero sí puedo asegurarte que no habrá más engaños. ¿No habrá más engaños? Repetí, dejando que la frase cayera pesada en el aire. Laura, no estamos hablando de promesas vagas. Estamos hablando de que tu comportamiento destruyó nuestra relación hasta este punto. No habrá más engaños, no cambia nada de lo que ya pasó. No cambia los hechos, no cambia cómo me siento ahora. Y eso es algo que tienes que aceptar si quieres que sigamos adelante de cualquier manera. Lo acepto, dijo ella, con la voz apenas audible. No hay excusas. Lo hice y lo enfrentó, aunque no sé cómo ni cuándo podré reparar algo de esto. Reparar algo, dije, ahora con un tono más medido. Laura, quizá no sea posible reparar lo que se rompió. Puede que nunca volvamos a la normalidad, y eso es algo que tienes que entender. Mi decisión sobre nuestra relación no depende de tu arrepentimiento, sino de cómo actuamos a partir de ahora. Yo decido que sigue, y tú solo puedes decidir si quieres aceptar las consecuencias. Se inclinó hacia atrás, suspirando con fuerza, y por primera vez en días no intentó defenderse. Su mirada buscó un punto en el suelo, evitando el contacto visual directo, como si enfrentar la realidad fuera demasiado pesado. Entiendo. Estoy preparada para lo que decidas. La decisión, le dije, acercándome un poco más, es simple. Podemos intentar reconstruir algo,
pero con reglas claras, con transparencia total y con la comprensión de que la confianza que tenías no puede recuperarse automáticamente. Cada acción tuya de ahora en adelante será medida, y no habrá margen para dudas. Si no puedes cumplir con eso, entonces no hay relación que sostener. Puedo cumplir, respondió ella, con firmeza, aunque sin convicción absoluta. Quiero hacerlo bien. Eso no depende de tus palabras, Laura, le aclaré. Dependerá de tus actos. Tendrás que demostrarlo todos los días. No hablo de excusas, ni de intenciones. Hablo de pruebas concretas de tu cambio. Si no lo haces, la decisión sobre nuestra relación estará tomada por mis manos, no por tu arrepentimiento. Ella asintió, y por un momento hubo un silencio tan pesado que se podía cortar. No era un silencio cómodo, ni relajado, ni amable. Era un silencio de reconocimiento, de aceptación de que las reglas habían cambiado y que su posición ahora era frágil. Yo respiré hondo, dejando que la tensión bajara apenas un poco. Vamos a intentar ser honestos desde ahora, dije. Nada de secretos. Nada de mentiras. Cada paso que tomemos será visible. No es lo que yo quería para nuestra vida, pero es lo que queda. Ella no dijo nada, solo bajó la cabeza y tomó la silla entre sus manos como si intentara sujetarse a algo para no caerse. La miré un momento más y luego me giré, dejando que comprendiera que la conversación había terminado por ahora. Su futuro dependía de su comportamiento y de nada más. Yo había hablado, había dejado todo claro y mi decisión estaba tomada. La última palabra, al menos en términos de control, ahora era mía. Pasaron semanas desde nuestra última conversación, semanas en las que todo cambió sin que tuviéramos que decir mucho. Laura intentó mantener una rutina normal, aunque era evidente que su vida se había vuelto más rígida y vigilada, no por mí de manera autoritaria, sino por la necesidad de demostrar que estaba dispuesta a seguir las reglas que habíamos establecido. Yo, por mi parte, me concentré en reconstruir mi espacio, mi taller y mi propia vida, sin buscar revancha adicional ni confrontaciones innecesarias. Cada día era un recordatorio de lo que había pasado, pero también de lo que podía controlar, y eso me dio una sensación de equilibrio que no había sentido desde hacía meses. La venganza inicial, que consistía en exponer la verdad y dejarla frente a sus actos, me había dado la claridad que necesitaba, pero también me permitió tomar distancia y evaluar qué era lo mejor para mí a partir de ese punto. No hubo escenas dramáticas, ni gritos, ni lloros desesperados, todo se resolvió de manera silenciosa, pero con un efecto irreversible sobre nuestra relación. Laura comenzó a participar en actividades fuera de casa, incluso volvió a reunirse con amigos que no habían tenido contacto con nosotros durante el periodo más tenso. Cada interacción era observada por mí, no por control obsesivo, sino por la necesidad de asegurarme de que cualquier paso hacia atrás, cualquier mentira o falta de transparencia, fuera detectada de inmediato. Esto creó una dinámica estricta y clara, no había espacio para la ambigüedad ni para la manipulación. Ella entendió que sus actos anteriores no se podían borrar y que cualquier intento de ignorarlos o minimizar su impacto tendría consecuencias. Esto, aunque incómodo, generó un cambio en su comportamiento que, con el tiempo, se volvió consistente, aunque todavía cargado de tensión. Había momentos en que parecía relajada, incluso cordial, pero siempre había un borde de incomodidad que nos recordaba a ambos lo que había sucedido. En cuanto a mí, aprendí a separar la venganza de la vida diaria. Ya no estaba consumido por la rabia ni por el deseo de hacerle daño. Mi enfoque pasó a ser mi propio bienestar, reconstruir mi rutina y retomar el control sobre lo que me pertenecía, mi trabajo, mis horarios, mi espacio personal. Incluso comencé a explorar proyectos que había dejado de lado por la tensión en casa y la incertidumbre emocional que Laura había generado con su traición. Cada pequeño logro, cada día en que podía mirar hacia atrás sin sentir un nudo en el estómago, reforzaba mi sensación de que podía sobrevivir y prosperar a pesar de la traición.
La claridad que obtuve me permitió identificar qué relaciones y actividades merecían mi energía y cuáles debía cortar o modificar, incluida nuestra relación, que aunque continuaba, ya no era la misma. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el taller, Laura entró sin avisar. Me observó desde la puerta, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y precaución. No dijo nada al principio, simplemente me miró mientras yo organizaba papeles. Cuando se decidió a hablar, su voz estaba más baja que antes, más consciente de la distancia que había entre nosotros. Quería decirte que estoy haciendo todo lo que dijiste, dijo. No quiero repetir errores. Estoy siendo honesta contigo en cada paso que doy. Asentí sin levantar la vista de mi trabajo, dejándole tiempo para que continuara. Sé que nada de lo que haga puede borrar lo que pasó, continuó, pero quiero intentarlo. Quiero que nuestra relación tenga alguna base de confianza, aunque sea mínima. Laura, respondí, sin dejar de mirar los documentos, no se trata de palabras. Se trata de hechos. Cada acción tuya de ahora en adelante será la que determine si podemos mantener algo. No hay atajos, ni disculpas que funcionen por sí solas. Ella bajó la cabeza y respiró profundo, asintiendo. Se quedó un momento en silencio, como procesando cada palabra. Yo también lo hice, consciente de que esta era la última etapa en la que podía decidir la dirección de nuestra relación. No había necesidad de dramatizarlo más. La verdad, la exposición de su traición y la manera en que había reaccionado habían establecido un marco que no podía romperse sin consecuencias claras. Esta claridad me permitió sentirme tranquilo, aunque cauteloso, sobre lo que venía. Con el paso de los días, nuestra interacción cambió de manera tangible. Hablábamos sobre asuntos cotidianos, sobre decisiones de la casa, sobre el trabajo y sobre el taller, todo con transparencia. Cada conversación era medida, pero también genuina dentro de los límites que ambos aceptábamos. Laura se esforzaba por mantener la honestidad y yo por mantener la calma, evitando que el pasado se convirtiera en una herramienta de manipulación o resentimiento constante. La tensión nunca desapareció del todo, pero con cada semana que pasaba, ambos nos acostumbrábamos a un nuevo equilibrio, uno donde la comunicación era clara. Los límites eran firmes y cada acción tenía un impacto directo en lo que podía seguir existiendo entre nosotros. Al final, lo que aprendí de esta experiencia fue que la traición no siempre termina con un enfrentamiento explosivo ni con drama público. La venganza, cuando se hace con cabeza y paciencia, puede consistir simplemente en tomar el control de la situación, exponer la verdad y establecer reglas claras para el futuro. Aprendí que no necesitaba humillar ni maltratar para obtener justicia, bastaba con dejar que las acciones hablaran por sí solas y que cada consecuencia se materializara en la vida cotidiana de quien traicionó la confianza. También entendí que aceptar lo que había pasado no significaba olvidar, sino reconocer la realidad y decidir cómo actuar con base en ella. Laura y yo continuamos viviendo juntos, pero no como antes. Cada paso que daba era observado, cada palabra medida, y la relación se convirtió en un ejercicio constante de prueba y consecuencia. No había romance fácil ni confianza ciega, pero sí claridad. Y yo, por primera vez desde que descubrí la traición, podía mirar hacia adelante sin sentirme completamente derrotado, consciente de que la experiencia me había enseñado a poner límites, a proteger mi espacio y a valorar la verdad por encima de la apariencia de normalidad. Había llegado el momento de dejar que la vida siguiera, de reconstruir lo que fuera posible y de mantener la autoridad sobre mi propia historia. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero era un cierre firme y definitivo, una forma de recuperar el control sobre lo que había perdido y de decidir de manera consciente cómo vivir después de todo lo que habíamos atravesado juntos.